Muy buenas tardes a todos, mi nombre es William González, estudiante de la Ingeniería de Telecomunicaciones, estudiante de la UNED. En el día de hoy les voy a explicar el siguiente proyecto. Es una simulación, un proyecto del Internet de las Cosas, donde nos permite medir variables para un cultivo, como es la lechuga. En el siguiente proyecto vamos a ver cómo, mediante la página de Wowi, simulamos el proyecto con el código y enviamos la información a la nube, que es esta página de Blink, que nos permite recibir los datos mediante indicadores y pues mediante estos gráficos. Entonces, en base a este sistema tenemos como el eje principal del sistema el microcontrolador ESP32, el cual nos permite tomar los valores de los sensores, procesar los datos y enviar la información por Wi-Fi. Este cuenta con puertos analógicos y pines digitales. Luego tenemos una tarjeta de expansión en este sistema, aunque aquí ya no lo representa. Debería traer una placa de expansión donde aquí ponemos una protobar donde va encima para ampliar los puertos que se tienen. Esto con el fin de que no que como es un microcontrolador pequeño, no, no se pueden realizar varias conexiones a, como al puerto de voltaje y demás. Por lo cual con esta tarjeta de expansión nos va a permitir realizar ese proceso y pues organizar las conexiones y distribuir pues esa alimentación de 3 voltios y 5 voltios. Luego tenemos los sensores, ¿no? El DTH22, que es el sensor que está acá, en Wogwi, el cual nos permite medir la temperatura en grados Celsius y la humedad ambiental. Luego tenemos la humedad del suelo, el sensor de pH y el sensor de la calidad del aire. En Wowi no se encuentran estos sensores para simularlos, por lo cual los representamos mediante estos potenciómetros, pero realizaría el mismo proceso. Se realizarían unas conexiones a tierra, se realizarían para cada sensor se conectaría a sus conexiones para la señal, para SP32 o el puerto 34, 32, 35 y el 15 y hacia el voltaje a 3 voltios y 5 voltios. Entonces la humedad del suelo, tenemos el sensor de pH y pues la calidad de aire. En base a esto, en base a esta simulación, con el código realizamos unas credenciales de Blink, incluimos unas librerías de Blink para que se puedan enviar la información hacia la página, donde ponemos un identificador, ponemos el nombre del proyecto y tenemos el token para autenticarse y ingresar al código. Incluimos las librerías que vamos a usar como la de Wi-Fi, la del SP32 y la del sensor de TH22. Definimos cuáles son las conexiones que vamos a usar para las diferentes variables, como son el 15, 34, 32, 35. Luego tenemos esta parte de acá que es la red Wi-Fi. En el código real, cuando se implemente, se debe conectar el SP32 a una red Wi-Fi real. Pero pues como esto es simulado, se conecta a esta red de Wowi que es simulada. Entonces se pone una autenticación y se conecta a esa red. Luego tenemos las lecturas. Tenemos las lecturas del DHH22. Entonces definimos como qué se va a enviar a los sensores, ¿no? La humedad relativa, la temperatura ambiente, la humedad del suelo, la lectura de pH y la lectura del aire. Entonces, en base a la humedad del suelo, vemos como de 0 a 4095. Esto es los valores de voltaje que se envían de manera análoga. Entonces, esos valores los vamos a convertir en porcentaje de 0 a 100, como en este caso para la humedad del suelo, o en el caso del pH de 0 a 14, o para la calidad del aire de 0 a 1000. Esto con el fin de que, pues digamos, cada variable debe tener un porcentaje real, ideal, para para el cultivo. Entonces, para la humedad del suelo, tenemos que el rango óptimo sería
de 60% a 80%, ya que la tierra se puede encharcar y pues las raíces no podrían respirar y se dañaría el cultivo. O la humedad al aire, estaría entre el 50 al 70%, ya que el aire, si, si está muy alto, pues el aire sería muy pesado y húmedo, por lo cual podrían salirle hongos al cultivo. La temperatura, de 18 grados a 24 grados. ¿Qué pasa si es demasiado alto? Pues hay demasiado calor y pues la planta se estresaría y no crecería adecuadamente. El pH del suelo debería estar entre 5.5 y a 7.0. Esto si se supera, pues el suelo sería muy alcalino y pues la planta no podría nutrirse. O pues si sería muy bajo, pues sería muy ácido, ¿no? Y las raíces se dañarían. Y pues también para el aire, como es de 0 a 1000, pues debería ser en menos de 500 ppm, ¿no? Que es esta medida del aire. Ya que si sería más de eso sería muy contaminado y pues tendría como mucho gas y afectaría al cultivo. Y pues, y si sería muy bajo, pues si está entre ese rango, pues el aire estaría limpio y perfecto. Por eso son estas mediciones y cambian en base a las medidas. En base a Blink, en Blink se configuran unos puertos virtuales para que reciban esos valores. Entonces en Blink configuramos unos puertos virtuales como V0, V1, V2, V3 y V4. Allí en Blink configuramos esas variables y les asignamos un puerto para que se envíen esos datos y los reciban allá. Luego, bueno, tenemos aquí una parte de monitor serial que la vemos aquí. Pues esos son para pruebas y ver que el código funcione. Y pues vemos que estos datos se envían cada 2 segundos y pues hace que no se sature el programa. Entonces estas variables se puedan modificar. Entonces aquí ya lo tenemos en Blink, donde vemos que ya está tomando datos como la humedad del suelo, humedad relativa, temperatura ambiental, lectura de pH y calidad del aire. En base a los potenciómetros, que son los que podemos mover, el DTH22 pues no lo podemos afectar. Podemos mover este sensor, por ejemplo, o este de acá, que sería del pH, la calidad del aire o la humedad del suelo. ¿M? Entonces, pues, digamos, la podríamos mover como por aquí, este aquí a la mitad y este por acá estaría bien. Se demoraría un poquito y pues va cambiando, ¿sí? Entonces aquí ya vemos como que yo lo moví y cambió al 98%. Como se tiene un tiempo para que tome los valores de las variables, pues se demora un poco en actualizar en la simulación. Entonces aquí también vemos como la calidad del aire, como 300 aproximadamente, que lo vemos por acá. O si lo vemos un poquito más por acá, ahí va bajando. O la humedad del suelo que la pusimos hasta al tope, que casi el 100%. La pH del suelo que está hasta la mitad, aquí vemos como ya cambió. Y pues la humedad relativa. Y entonces esto sería, se implementaría en base al cultivo y así quedaría implementado. Eso sería todo por la parte de la simulación y espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.